Mira, la gobernabilidad es algo que, por la experiencia boliviana, es básicamente hacer acuerdos internos con jefes de bancada o aquellos que son los caciques o los caporales de los diputados y de las diputadas. En el Senado se maneja en otra dinámica. Es mucho más pequeño, eficiente, pero también de largo plazo esos acuerdos. En diputados no, los acuerdos son básicamente así como que 2 meses, 3 meses. Y hay una especie de, como de pensamiento de que, y esto es resultado también de la elección del 20, la mayoría de las organizaciones políticas llegan a un momento de hiperfragmentación. Entonces, claro, buscar gobernabilidad con la cámara baja es como absurdo para los políticos. Dicen, no, dejemos que esto... Que el proceso de... ¿Se van a enfocar en el Senado? Se van a enfocar mucho en el Senado, pero también a ver quiénes son los jefes políticos, ¿ya? Eso es al principio. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Poder. Estamos con Jimena B. Otegui en esta última semana ya para ir al balotaje, un balotaje histórico. Y nos acompaña el cronista político Yerko Illich. Qué gusto verlos, ¿cómo están? Bienvenido, Yerko. Gracias, Jime. Sí, gracias, Jime, gracias, Jime. Es lindo tener siempre Jimes en estéreo, más o menos. Y no sabes lo que se viene. Claro. Van a ser más programas así como... Pero por supuesto. Jimes, Sí. Algo así. Gracias a la idea de... Sí, pero yo los he pasado así como porque entraban una idea que valía la pena que las eres un crack, sí. Gracias. Hemos tenido varios meses de procesos electorales con candidatos, primero anuncios de alianzas que nunca se unía, el pueblo boliviano que te pedía nuevas generaciones, el pueblo boliviano que te pedía unidad, y del 17 de agosto, que fue el primer proceso electoral, al 19 de octubre, un proceso tan largo para un balotaje. Que ya concluye. Y del 19 de octubre también va a haber otro proceso hasta el 8 de noviembre. Y en ese proceso también van a haber acuerdos, negociaciones. Y del 8 de noviembre para adelante, ¿qué va a pasar? Sobre esto hablemos. Dale, sí. Bueno, el proceso electoral en realidad, tanto para el grupo sobre todo para el grupo de la oposición, es mucho más largo de lo que solamente hemos vivido este año, el 25. Porque ellos empiezan en marzo del 24 con el tema de lo que eran las primeras internas que tenían que llegar a unas primarias. O sea, llegan a unas primarias, pero el resultado de esas primarias no es una unidad como bloques, sino más bien como 2 bloques. Esa es una campaña bastante larga para lo que es los partidos y las organizaciones políticas de oposición porque demandan muchos recursos y también tratar de capturar la atención de la ciudadanía. Por el otro lado, tienes prácticamente desde el 2023 hasta el 2025 un fenómeno que se puede llamar ahora como la guerra civil del MAS. Que al inicio, cuando se empezó a dar, uno decía, no, se van a terminar uniendo porque hay un factor de poder que hace que ellos pongan a un lado lo que son sus diferencias. Sus diferencias fueron además profundas, radicales, personalísimas. Y de lo que vas dándote cuenta el 23 y luego el 24, pero sobre todo el 25, es que no, en realidad sí era una guerra civil interna. Y esa guerra civil interna llega básicamente hasta casi la extinción del partido político Movimiento al Socialismo, pero también lo que es la imposibilidad de la construcción de un frente amplio desde lo que es la izquierda. Los resultados que ellos han mostrado en esas elecciones, en realidad es lo que la ciudadanía ha ido a votar, es básicamente como decirte, este modelo no me interesa. Por ahora. Entonces, ¿Por ahora? Por ahora, sí, porque con el MAS, con el masismo, o con lo que se puede llamar esto, lo que es izquierda popular populista, no es conveniente decir, están extintos. No sé. Hay un proceso todavía que yo creo que, dependiendo de los resultados de las elecciones subnacionales, porque además eso creo que lo conversamos en un momento, el proceso electoral boliviano, tal como está diseñado ahorita, es un proceso que empieza con las elecciones nacionales, que es elegir Congreso y elegir Poder Ejecutivo, y luego hay una fase en la cual culmina con lo que es la gobernabilidad territorial, que son gobernaciones, alcaldías, ¿no? Asambleas departamentales, consejos. Entonces estamos hablando básicamente de una elección muy larga. Claro, no deberíamos verlo como procesos separados. No. O sea, ya a pocos días de definir quién será el presidente
de Bolivia, pero a poco tiempo las subnacionales. ¿Y cómo vemos esos acuerdos? Lo que pasa es que esos acuerdos, el primer gran acuerdo que tiene que darse es uno de gubernamentalidad. Hay mucha gente que dice, no, hay que trabajar la gobernabilidad. Mira, la gobernabilidad es algo que, por la experiencia boliviana, es básicamente hacer acuerdos internos con jefes de bancada o aquellos que son los caciques o los caporales de los diputados y de las diputadas. En el Senado se maneja en otra dinámica. Es mucho más pequeño, eficiente, pero también de largo plazo esos acuerdos. En diputados no, los acuerdos son básicamente así como que 2 meses, 3 meses. Y hay una especie de como de pensamiento de que, y esto es resultado también de la elección del 20, la mayoría de las organizaciones políticas llegan a un momento de hiperfragmentación. Entonces, claro, buscar gobernabilidad con la Cámara Baja es como absurdo para los políticos. Dicen, no, dejemos que esto... Que el proceso de... ¿Se van a enfocar en el Senado? Se van a enfocar mucho en el Senado, pero también a ver quiénes son los jefes políticos, ¿ya? Eso es al principio. Entre el 20 de octubre hasta el 7 de noviembre tienen que generar esos acuerdos, sobre todo en lo que es el Senado. Y a partir de ese momento empiezas a construir algo que es la gubernamentalidad necesaria como para que el momento en que llegue, creo que las elecciones van a ser en marzo del 26, las subnacionales, el resultado de las subnacionales te den territorios. Pero un presidente sin territorios es un presidente que va a estar todo el tiempo enclaustrado en la paz. ¿Cuándo están previstas las elecciones subnacionales? La convocatoria tiene que salir en diciembre, posiblemente antes de que termine el periodo de mandato de los actuales vocales electorales, que eso es como el 20 de diciembre, y el proceso electoral tendría que darse 6 meses después, estamos haciendo el cálculo, a finales de marzo. Ahora, del 8 de noviembre, que va a haber un nuevo presidente, hasta los 6 meses que va a haber elecciones subnacionales, ¿cuál va a ser la situación que se va a vivir en el país? ¿Cuánto más puede resistir la situación como está? Y después de haberse hecho tanta guerra sucia de los dos lados, ¿van a poder llegar a acuerdos? ¿Van a poder reconstruir una relación a fin de sanar esos 6 meses y salvar de alguna manera lo que la ciudadanía te está pidiendo? Queremos soluciones, queremos salir de la crisis, ¿ustedes son la esperanza? Que se pongan de acuerdo, ¿no? Mira, hay un método de mindfulness político que hace que ¿Ya? las fuerzas políticas que se habían insultado tanto lleguen básicamente a una especie de, llamémoslo así, como de un cigüeñaco. ¿Ah? Y es, ¿cuántos ministerios me das? Ese es un gran problema, pero es la manera en la que tú puedes básicamente reconciliarte con quien ha sido tu opositor o tu adversario durante el proceso electoral. Con el MAS no tenías eso. El MAS, una de las claves políticas para entender el periodo del MAS es, el MAS no necesitaba aliados, el MAS no necesitaba cirguiñequear con nadie que tuviera una representación política en el Parlamento. El MAS sí se casaba con organizaciones sociales, con movimientos sociales, con organizaciones económicas, de base, muchas criminales, ¿no? Porque eso es algo que de algún modo en Bolivia no lo estamos viendo y me parece muy preocupante. Porque el grado de la penetración de la economía ilegal en la estatalidad boliviana es muy alta. Tú tienes economía ilegal, tienes economía informal y luego tanto la economía ilegal como la economía informal de algún modo logran básicamente tener algún tipo de enlace con lo que es la economía formal. Son 3 tipos de economía que actúan en el Estado y en la estatalidad boliviana, en la sociedad boliviana, con sus propios modos. Ese es otro tipo de pactos que eso no sé si tienen la ingeniería política adecuada como para tratar de resolverla en los primeros 18 meses, que creo que es el periodo de tiempo del gobierno en lo que es su primera fase. Las primeras semanas es, bueno, ya, cómo organizamos el gabinete y cómo vamos a construir el pacto de gobernabilidad sobre todo en el Senado. Rodrigo Paz tiene una ventaja, que si mantiene el apoyo de Samuel Doria Medina, es muy probable que en el Senado no necesite hacer acuerdos con la agrupación de Libre. ¿Le alcanza? En el Senado creo que le alcanza. Los que ya tiene, que son totalmente desconocidos. Pero le alcanza, además. No tiene 2/3.
A ver, me parece que con los de Rodrigo más los de Samuel Doria Medina tienen la mayoría y alcanzarían, si es que logran incorporar a los de Manfred, ahí ya tienen básicamente los 2/3, tienen como los 22 senadores como para pasar todo el paquete legislativo. ¿Ya estás anunciando que así podría ser? Esa es una forma. La otra forma es... Si ganara Tuto, ¿cómo sería? Con Tuto es mucho más difícil. Con Tuto es mucho más difícil. Aunque para Tuto es más fácil tener así un nexo con Manfred Reyes. Con Rodrigo tendrían que hacer acuerdos. Yo no sé si con Rodrigo o por fuera de Rodrigo, pero con las senaturías de Rodrigo. Los de Libre son mucho más pragmáticos. Ellos sí creen básicamente en negociaciones semicorporativas de corto plazo. Entonces ellos no se hacen tanto rollo. Pero la verdad, una presidencia de Tuto Quiroga sin el apoyo del PDC o de Rodrigo Paz Pereira sería muy difícil. Sería muy difícil. Eso es apostar básicamente a la hiperfragmentación y a cierto tipo de trucos políticos que sí le darían algo de estabilidad, pero no de fluidez. Pero a ver, Yerko, 20 años, como tú dices, que el MAS no ha necesitado hacer acuerdos, ¿no? Y hoy en día Bolivia ha votado principalmente 3 fuerzas, ¿no? Tuto, Samuel y Rodrigo, no estoy hablando en orden, Sí. ¿no? Entonces yo también creo que tienen que escuchar que el país quiere, que esa bolivianidad quiere 3 fuerzas que se pongan de acuerdo. No hacer eso sería un grave error político, ¿no? Y es que la tentación de no hacer los acuerdos es muy alta. A ver, ¿por qué te digo esto? Hay un error de diseño en la configuración de lo que son las bancadas y esto es producto de la Constitución del 2009. Tú eres candidata a presidenta, logras construir todo un apoyo detrás tuyo, tanto en lo que es militancia, en la estructura partidaria, en tus candidaturas, pero si tú no ganas la elección, tú desapareces. Y esa desaparición, es muy difícil, a menos que tú seas la dueña del partido. Que eso nos va, claro. Eso es muy difícil en Bolivia, ¿no? La dueña del partido. No tienes cómo generar una fuerza de tracción o de influencia en tus bancadas. Los movimientos sociales. No, los movimientos sociales son muy pragmáticos en este país. Los movimientos sociales tienen una agenda y esa agenda tiene que ser cumplida. Esa agenda tiene que ver mucho con lo que es el Estado me tiene que dar a mí y yo al Estado tengo que darle lo menos posible. Es un pacto post 21060, que es lo que le ha permitido básicamente a todo este periodo que se llama, mal llamado el neoliberal, generar una serie de reformas estructurales en la estatalidad que la mayoría de los movimientos sociales y del ciudadano común se lo ha tenido que comer más o menos. Ellos son los que han pagado las reformas de la estatalidad de los 90. El noventismo lo ha pagado la informalidad. ¿Ya? Cuando tenías una informalidad muy pequeña. A ver, bueno, a niveles latinoamericanos seguía siendo grande. La informalidad boliviana empezó entre el 85 hasta básicamente el 89, 90, siendo 30%, un tercio de los trabajadores eran informales. Pero de ahí tú, a ver, llegas básicamente al periodo de los 2000 con arriba de 60, 70% de informalidad. Sí. ¿Ya? Es eso lo que hace que la nostalgia noventista de las reformas y de los programas de shock te diga, hagamos la mayor cantidad de programas de shock porque esto lo va a absorber lo informal. El problema de lo informal es que está representado en movimientos sociales. Y los movimientos sociales tienen una idea más o menos. Yo tal vez no pueda tener representación parlamentaria. Hoy día tienen representación parlamentaria. Han logrado colocar sus fichas en todos los partidos políticos. Claro. ¿Ya? Pero además tienen este mito, tengo fuerza en calle. No sé si es mito, yo creo que es medio realidad, ¿no? Pero la política que están Yo creo viviendo que en las sí. calles, ¿no? Sí, hay esta idea de que en Bolivia lo formal institucional es ya necesariamente algo muy simbólico, hay que cumplirlo con eso, pero en realidad tienes que tener fuerza en las calles. Yo soy de los que creen que la institucionalidad tiene, sí, fuerza en las calles a través de lo que son los territorios. Y los territorios tienen una organización mucho más elaborada y fluida con lo que son movimientos en calle. Al final, o sea, si el presidente no quiere darle el cheque al gobierno municipal del Alto, ¿no? Los proyectos que tienen que ver con lo que es infraestructura, pero también desarrollo y también paz social,
se ven bloqueados Claro. desde el gobierno municipal del Alto. Entonces, claro, los movimientos sociales, antes que ir a quemarle el palacio ejecutivo al presidente, prefieren quemarle el palacio consistorial. En el Alto hemos tenido dos experiencias de ese sentido. Y de ahí tienes así como ciudades enormes, más o menos, que dependen mucho de ese flujo con el poder ejecutivo. Por eso, una idea que tiene que estar muy clara es que el presidente 2 semanas se va a dedicar a hacer, o sea, después de ser electo, se va a dedicar a tener gobernabilidad en el Parlamento y va a tratar de construir gubernamentalidad con su socio político o sus socios políticos en el Ejecutivo. Y de ahí se va a dedicar a tener territorios en las subnacionales. Pero tú estás yendo a territorios, sin embargo, hay acuerdos que haces con sectores. Por ejemplo, el sector del transporte. Ya. Si continúa la crisis de la falta de combustible, ese sector te puede bloquear el país. Sí. También tienes promesas electorales. Con el sector de los jubilados, por ejemplo, ¿no tienes plata para darles? ¿No se te va a trasladar ese conflicto a las calles? Las promesas electorales las cumples. Mira, y más aún si tienen un fuerte contenido populista. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Tú acabas de hacer la descripción de los 2 issues de política que sí o sí tienen que resolverse en el primer mes. Afortunadamente para el tema del combustible, la solución viene dada precisamente porque este periodo largo de campaña electoral que hemos tenido. Básicamente desde el 2024 se vienen elaborando ideas o se han ido lanzando ideas de, bueno, ¿cómo puedo resolver el tema de los combustibles? Una de las ideas más sencillas es, y lo han dicho muchas veces, saca a Yacimientos de ser la gasolinera del país. Yacimientos ya no te puede comprar combustible y vender combustible porque ha quedado claro que tiene una burocracia inepta. Inepta y corrupta. ¿Y en qué sentido esto lo de corrupción? Que cada achichincle en Yacimientos te pide básicamente dinero para hacer un trámite que son como 34 procesos para que tú puedas traer la gasolina. Uno de los acuerdos tácitos más o menos entre movimientos sociales, grupos de poder, grupos económicos, tanto legales e ilegales, es que, a ver, miren muchachos, si el Estado no puede distribuir gasolina, o sea, combustible, energía, la vamos a traer nosotros. Sí, no, pero es que ahorita está subvencionado y sin el tema de la subvención, los precios van a aumentar. Nosotros no tenemos seguro. Nosotros tenemos que concentrarnos en productividad. Y para la productividad necesitamos combustible. Un combustible que no tiene que pasar por la extorsión estatal. Bueno, entiendo, digamos, que los dos candidatos nos han dicho que se levanta la subvención y que el diésel va a pasar a manos privadas. O sea, digamos, esos temas más grandes, ambos, a mi juicio, no te están planteando, te están mandando al capitalismo, al mercado abierto. O sea, sí, bueno, entonces ahora la sociedad... Pero lo que la gente dice, ¿qué pasa con esos compromisos que he hecho ya más populares o populistas, como tú los denominas? Porque la gasolina es un problema de todos, del corporativo, del empresario, del gremial, del campesino, es un problema de todos y lo van a solucionar, lo deben solucionar. Sí. ¿Ya? Las otras promesas electorales nos van a cobrar y después esa gobernabilidad o gubernamentabilidad que has dicho, nos las van a cobrar en las calles o... No, mira, con el tema del combustible eso se puede resolver en 2 meses. No es que instalado el nuevo gobierno, no, pero eso. Va a haber, además hay una quita de subvención gradual, porque no es para todos. Hay grupos empresariales que necesitan combustible para su productividad y ellos sí pueden pagárselo eso. El transporte público urbano o interurbano, no. Eso pero sí va a estar subsidiado. Va a seguir siendo subsidiado. Claro. Bien, mal, lo que tú quieras, pero va a seguir siendo subsidiado. El tema de los jubilados es un tema muy fuerte dentro, no solamente en la agenda boliviana, está en las agendas de todos los países. Sí. Hay un factor de cambio muy fuerte en lo que es lo demográfico de los países. Pero una promesa electoral de ese tipo, yo también, es mi opinión personal, que también lo puedo modificar, ¿ya? O sea, yo te puedo llevar con esta propuesta, pero que tampoco entiendo que está agarrando masivamente. Y después lo puedo modificar. Entonces, mira, 2.000 no hay, 500 tampoco, porque mira, resulta que no había habido de dónde. Entonces la modifico y te genera un problema, pero eso no lo veo medular. A mí lo que más me preocupa es cómo estas 3 fuerzas van a lograr lo que tú estás diciendo, que nos permita unos 2 años de reconducir la economía de nuestro país sin afectar
en gran medida a la sociedad, ¿no? Sobre todo que a la gente más que hoy en día con la inflación, además, pues ya estás viendo un poder adquisitivo reducido. Sí. El asalariado tiene un 40 o 50 menos de su sueldo. Todavía el informal, el microempresario, no sé qué, puede tener 2 o 3 actividades y trata de compensar ingresos. Sí. Pero ser asalariado hoy día es así catastrófico. Es catastrófico, porque además no puede ser asalariado de una fuente. ¿Cuánto Estos tiempo 3, 4 tenemos para que estos 3, yo no digo 2, no importa quién gane, pero son 3 fuerzas que al menos tienen que ponerse de acuerdo? Y si no logran ponerse de acuerdo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar? Es súper rápido. El paquete de ajuste económico. Bueno, hay 2 fuerzas que hablan, sí, de ajuste, y hay uno que se van a gloria y decir, el mío va a ser el más rudo, es Libre. Libre habla de shock económico. Claro, pero no es lo mismo que hace 20 años, pues no estamos en el mismo país. No, que porque hace ahora 20 años. tienes más informales. Es por eso que se sienten súper envalentonados de decir, ahora, con más fuerza vamos a meter, porque claro, ¿quién va a absorber esto? Lo informal. Rodrigo y Samuel eran más cautos con el tema. Samuel hablaba de ajuste, y de un ajuste que se podría hacer en 100 días. Ese número ya es clave, porque sí se ha quedado instalado en la ciudadanía, pero no lo han premiado a Samuel con ese número, ¿no? Eso ya es una imposición básicamente para el nuevo gobierno. El mandato de la gente de agosto, hay que saber leer también qué es lo que ha pasado. Fíjate que han dicho, bueno, ya no quiero este modelo en el cual el populismo eran pactos políticos post-elecciones. Yo quiero pactos políticos pre-elecciones, en el sentido de que quiero orden, estabilidad y institucionalidad. De cierto modo, y esa es mi tesis, lo que se ha votado en agosto es estatalidad formal. Es muy complicado para los venezolanos que viven 20 años básicamente viviendo una suerte de informalidad con el Estado. Pero las 3 candidaturas que más votos han recibido siempre te han dicho, el Estado ahora no es que se va a imponer, va a estar. Y esto es una de las grandes ventajas. Hay 2 grupos políticos que te dicen, la estatalidad no está para ser dueña de tus actividades. No te voy a decir cómo te vas a vestir, no te voy a decir desde el Estado, ¿no? ¿Qué película vas a ir a ver? ¿Con quiénes te vas a juntar? ¿Cuánto vas a pagar en impuestos? ¿Y cómo vas a hacer tus negocios? Lo que ellos te están planteando, y creo que eso ha entrado mucho en el electorado boliviano, es, ok, de ahora en adelante el Estado va a ser colaborador. Sí, ¿quieres hacer inversiones en Bolivia? En todos los campos, básicamente, estratégicos de lo que son los recursos naturales, porque no vamos a dejar de ser extractivistas. Ninguno de los candidatos, de hecho, no vamos a salir del extractivismo. Todos, de hecho, más bien tenemos que entrar rudísimo al extractivismo, pero con presencia estatal. Pero vamos a convertirnos, básicamente, en colaboradores tuyos. ¿Y eso a qué apunta, básicamente? En algún momento los cooperativistas, esto es uno de mis más grandes deseos, van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque quienes van a ir entrando son grandes empresas. Y grandes empresas que no te van a explotar ni oro, ni litio, ni recursos hidrocarburíferos en pequeños espacios territoriales, sino en grandes bloques territoriales. Y para eso necesitas un régimen de no solamente innovación, sino también de inversión de grandes inversiones. Básicamente lo que han estado haciendo en Chile y en Pero eso no va a ser Argentina. en los primeros 6 meses. En los primeros 6 meses sale el paquete legislativo, lo que se puede llamar un régimen de incentivo a grandes inversiones. Para concluir, Sí. ¿quién gane este 19 de octubre? Para cualquiera de los 2 candidatos. Sí, ¿Cuánto tiempo le das? 18 meses. Ok. O sea, son 18 meses de vida para demostrar que tienen gubernamentalidad y gobernabilidad. Y hay una cosa muy interesante. Si esos 18 meses se cumplen con logros estructurales, el que esté en el gobierno te genera un nuevo ciclo. Y esos son 20 años. Ya, Bueno. eso está bien. Sí. Yerko Pero si fracasa en esos 18 meses, hay un penduleo hacia lo populista extremo. Así. Y ahí tenemos que hablar del diablo. ¿Podría volver el diablo? El diablo vuelve. Bueno, gracias por acompañarnos en Voces de Poder, aquí con Yerko Illich y Muy Jiménez interesante. Beotegui. Muy interesante. Siempre es interesante conversar contigo, querido Yerko. Muchas Jiménez. gracias. Espero que el diablo no vuelva.
Depende mucho de cómo el gobierno empieza a hacer ingeniería política. Ahí sí necesitamos políticos profesionales. También hemos votado para eso, ¿no? Claro. Sí. Sí y no. Lo que pasa es que Durán Barba ha sacado una columna hace unas semanas atrás muy interesante que dice: aquellos que están pensando que las ciudadanías votan por un concepto economicista, que es básicamente lo que muchas veces los que analizamos la política decimos, la gente tiene que empezar a saber por qué es lo que está votando y cómo votar. No, la mayoría del electorado... Se emociona. No. La mayoría del electorado sí es racional. 60% vota. Hay un estudio de Garafulich muy lindo. 60% del electorado decide su voto un mes antes. ¿Ya? Ese es lo que se puede llamar el electorado racional. Ven las propuestas, están pendientes de las noticias, los ven en los debates, ¿no? Y dicen, ya voy a votar por este tipo un mes antes. 40% del electorado está dividido básicamente en una fracción de 35 y 15. No, ¿cómo es? Estoy haciendo tonterías, más o menos. 40% del electorado es. 15 es los que se deciden. 15 son los locos. Esos son los que no deberían ir a votar. ¡Nunca! 15 deciden 3 días antes de la elección. Ese minuto. O ese minuto. Ese, para mí, es el electorado inepto. Es un electorado inepto. ¿Ya? Y hay, obviamente, un volumen, que hace ya que completa el 40, que decide la semana antes de la elección. ¿Sí? O sea, esta semana ya. Esta semana ya va a haber, por ejemplo, por lo menos un 25% de electores que van a decir, ya, ahora yo voto por este. Pero va a haber un 15% que van a elegir ese día. Malditos ineptos. Y Marín de 15% del electorado que se decide el día de la elección, cambia absolutamente todo. Bueno, estamos decidiendo los próximos 20 años, así que mejor que votemos bien. Sí. Sí. Ese es el tema. La mayoría de los electores no votan de manera... O sea, hay una minoría de electores que no votan de manera economicista. Vota por lo que les salga ese rato. Muchas gracias, Yerko. Gracias, Jimé. Gracias, Jimé. Jiménez. Síganos en Voces de Poder, tiene los enlaces aquí. Gracias. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.